Iniciamos puntual la convocatoria que teníamos para la presentación de este webinar. Vamos a esperar unos 5 minutos para que se nos termine de conectar algunos para que demos por inicio nuestro evento. Por favor, nos tienen paciencia y unos 5 minutos. Reciban de parte de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos un caluroso saludo en conmemoración de este mes de mayo, que es mes del que estamos celebrando el mes de la concientización de la labor de la auditoría interna. Espero que todos se encuentren bien. Como parte de las actividades que estamos desarrollando, siempre en función de la celebración del mes de la concientización de la labor de la auditoría interna, la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, con el apoyo de los 18 institutos, tienen el agrado de presentar este webinar, la evolución del marco internacional para la práctica profesional. Lo que necesito saber. El cual estará a cargo de Fabio Pimpao. Fabio es un asiduo defensor de la profesión. Él es CIA, SCSA y SRMA. Fabio actualmente es presidente del Instituto de Auditores Internos de Brasil. El instituto es un instituto miembro de FLY, que tiene mayores socios, mayores miembros de los 18 que tenemos dentro de la FLY. Fabio, desde el 2021 a la fecha es miembro del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos Global. Es decir, que Fabio ha estado involucrado en todo el proceso del cambio de las normas y seguramente tiene toda el bagaje, el conocimiento, todo este proceso que nos ha llevado a hacer los cambios y hasta llevarnos a este nivel, pues hasta el día de hoy, donde nosotros estamos en un proceso de discusión y que esperamos que cada uno de nosotros podamos, si no lo hemos hecho, leer las normas y también dar nuestros aportes. Fabio actualmente es director de auditoría interna de Whirlpool, siendo responsable de auditoría interna en Latinoamérica, de todas las auditorías internas en Latinoamérica. Además, administra el programa de Sarbanes-Oxley para la región y quien realiza presentaciones trimestrales a la alta gerencia regional de la compañía. También Fabio ha trabajado para otras empresas multinacionales como American Axle Manufacturing, donde estuvo 6 años entre México y Estados Unidos. Es decir, Fabio tiene más de 15 años en empresas como director ejecutivo de auditoría y en empresas de Latinoamérica, de Brasil, México y Estados Unidos. En esta ocasión, pues tenemos el agrado de que nos haga una presentación de todo lo que es la evolución del marco y esperamos pues que sea de mucho provecho para todos. Al final, pues tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Por cualquier tema, cualquier duda que ustedes tengan al respecto, pues nosotros con mucho gusto las estaremos abordando. Si no, pues podemos hacerlo, nos pueden escribir y posteriormente lo estaremos contestando si el tiempo no nos da. ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les dejo la palabra a Fabio. Fabio, un gusto de tenerte por acá. Y bienvenido, pues es todo tuyo el escenario.
Y buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Ahí, como Francisco ya compartió un poco con ustedes, el objetivo que tenemos hoy de webinar es explicar un poquito más de la evolución que tenemos hoy de PPF, explicar un poquito más de cómo es el consejo que estamos trabajando, el gobierno corporativo que estás también junto y apoyando el consejo que estoy trabajando, explicar también un poco más de las normas que estamos, las normas propuestas que tenemos. También voy a platicar muy rápidamente los temas obligatorios. Al final también tampoco estoy seguro que va a quedar así su nombre. Aún es algo que creo que ahora para 2024 vamos a tener un poquito más de información. Eso también es un otro grupo, pero al final también tenemos que interagir y porque es parte de una norma. Y para cerrar, ahí tenemos que explicar un poquito más del próximos passos e todo, e quando exatamente que vai quedar válido assim as normas e também outra vez de los temas obrigatórios, sim. Bom, explicando um pouquinho então do conselho que eu hago parte também. Então são pessoas, assim, vocês podem checar, são pessoas de todo o mundo, então Canadá, Estados Unidos, Brasil, eu representando a América Latina, é um prazer representar todos de América Latina allá no conselho, pero tienes também Holanda, Inglaterra, Áustria, Índia, Austrália, ou seja, é um equipo muito diverso. Eu continuo aprendendo muito, que são líderes de todo ao redor do mundo e, logicamente, também temos pessoas claves também de Instituto Global. Temos como Lili B, que é a executiva, está a cargo do projeto. Temos Kátia agora também, que é a vice-presidente do projeto. David, e temos também outras pessoas que estão participando como consultores, como, por exemplo, Paul Sobel, que já foi presidente do Conselho de IA Global, eu creio que foi 2015, 2016. Agora também invitamos ele com toda a sua experiência também para apoiar nosso projeto. Ayrton também, que é uma pessoa que tem um conhecimento fantástico de todas as normas. Então, é uma equipe muito forte. E mesmo como um trabalho voluntário, é trabalho, é muito trabalho para os outros. Os outros, como parte do conselho, tivemos que escrever. Se todas o que vocês estão lendo, cada conselheiro teve que fazer uma parte e escrever, por exemplo, o princípio, as normas, e depois fizemos a revisão. E neste momento que estamos checando exatamente os comentários. Explicando também um pouco, né, como é o governo corporativo. Logicamente, nós temos a interação com vocês, que é importante, porque as normas não é do conselho, não é as normas, é de todos. Nós somos responsáveis por as normas, sim? Então, fazemos essa conexão com vocês e, logicamente, com o Conselho Global. Pero há também um outro conselho, que é o Conselho de Supervisão do PPF, que são entidades que não são pessoas que são de outras empresas, de outras entidades que trabalham muito forte com nós, como, por exemplo, Intosai, como, por exemplo, Banco Mundial, OECD. Então, são entidades muito fortes e eles, como independentes, também trabalham com nós para generar as expectativas, garantizar que estamos no caminho, estamos caminhando bem. Então, essa de uma forma geral, é importante vocês compreender um pouco de como é a lógica que trabalhamos dentro do conselho, sim? Aí explicar um pouquinho mais de por que estamos fazendo os cambios e o que está passando, sim? Eu creio que foi na junta de Global Assembly, sim, Global Assembly, eu creio que vocês, não sei se todos estão enterados, mas é uma junta que há uma vez ao ano onde todos os institutos participam junto com o Instituto Global para platicar justamente a estratégia do instituto e com temas que são muito importantes. E na junta de 2020, justamente hicieron como uma encuesta com todas as pessoas, com representantes de todos os institutos, de las normas. Aí chegamos à conclusão que esses são os 5 pontos que compartilham com o instituto. Uma, a questão de simplificar a estrutura, porque está um pouco complexa, diferentes
conceptos que não estão alinhados, que é importante com o outro, às vezes, porque a diferença de missão, de propósito, esse tipo de coisa, não estava muito claro. Outro ponto também que é importante é a questão de los riesgos emergentes, porque vocês estão enterados que as normas que temos hoje é muito sencilla e não platicamos muito de los riesgos emergentes. Então, isso, como vamos manter isso atualizado, compartilhar exatamente onde estamos, e porque as normas têm que cambiar também. Outro ponto é que seja prático, sim, porque, logicamente, os departamentos de auditoria interna cambiam muito ao redor do mundo, porque há questões de setor público, há outra questão de setor privado, tamanho em si. Então, por isso, como poderíamos cambiar um pouco para garantizar que todos os departamentos também podem utilizar as normas. E melhorar a comunicação, sim, com outras partes interessadas, logicamente com o conselho, com a alta administração. Então, esses foram os 5 pontos principais que chegamos à conclusão, ok, temos que fazer algo porque já não está mais com a mesma qualidade que tinha, logicamente, a última vez que hicimos a atualização. Ok, aí começamos também uma encuesta com nossos membros ao redor do mundo, não somente com as pessoas que participaram del Golo Assembly, pero enviamos para todos os associados, vocês também receberam isso há um par de anos, e recebemos de 3.600 associados de todo o mundo, também perguntamos como estava entendimento das normas, que teria que cambiar, então isso já passamos. Aí foi quando começamos já a platicar a estrutura que ia ter justamente as normas, sim? E quando tinha que fazer todas as etapas, criar todo o governo do processo, quem está a cargo de quê, quando que vamos a cerrar, os documentos que temos que criar. Então, todo isso também tivemos que invertir tempo aqui para garantizar que isso, logicamente, nós outros como auditores temos que ter nosso processo muito bem hecho também. E aí começamos todo o borrador das novas normas. Então, isso como compartilhei com vocês, todos os membros do conselho participaram muito forte, tiveram que escrever e muitas juntas até chegar a onde estamos agora. E cá estamos, é a consulta pública, que eu vou falar isso muitas vezes, mas é muito importante escutar de vocês, porque nós outros somos responsáveis por as normas. Então, se há algo que vocês não estão de acordo, é importante participar da encuesta, compartilhar seus comentários, porque sim, e agora estamos no processo que estamos lendo todos os comentários e estamos checando, por exemplo, se há um tema, algo que se muitas pessoas estão falando da mesma coisa, que pode generar um outro câmbio. Por exemplo, eu estou a cargo de domínio 5, então todos os comentários de domínio 5, eu estou fazendo a revisão. Aí, julho, nós outros de conselho vamos a checar outra vez todos os comentários, vamos fazer os câmbios que seja lógico para que muita gente pediu. E depois que vamos fazer a publicação, eu creio que isso, então, já estamos falando aqui já de enero de 2024, e vamos a ter 12 meses para fazer toda a implementação. Então, as novas normas vão a quedar como efetiva 1º de enero de 2025. Essa é a última informação que temos e a expectativa que vamos a manter isso. Logicamente, em caso de cambios, vamos a comunicar com todos também. Então, logicamente, esse é o PPF que temos hoje. Então, temos missão, os princípios, definição, as normas, código de ética, guias de implementação e suplementares. Agora, quando checamos o que está proposto, estamos juntando e consolidando isso justamente para simplificar, porque quando checamos isso foi feita uma análise, por exemplo, que as pessoas não estavam clicando, por exemplo, clicando muito em la definição, os princípios, muito mais em las normas, então, e logicamente o código de ética, pero os outros componentes, muitas das pessoas nem estavam clicando, por isso foi a ideia para consolidar e trazer isso em um solo documento. Pero também vamos a manter os guias suplementares, que vocês sabem, temos guias hoje para tecnologia de informação, temos guias, por exemplo, para planear a auditoria ou como fazer um reporte, logicamente, de acordo com as novas normas,
tenemos que actualizar también los guías. Eso va a tener un otro proceso para eso, pero en líneas generales, entonces tenemos las normas, tenemos los guías y los temas obligatorios que es parte aquí de las normas que yo voy a explicar un poquito más adelante, que son los temas obligatorios que estamos trabajando eso. Pero es en líneas generales, entonces, es nuestra nueva estructura de las normas del IPPF. Entonces, tenemos 5 dominios, que es el propósito, la ética, el gobierno, ¿sí? de la auditoría interna, la gestión de auditoría interna y la ejecución de la auditoría interna. Entonces, tenemos para los 5 dominios, entonces tenemos 15 principios, 53 normas y las normas ahora que cambian un poquito la estructura, porque antes ustedes saben que las normas eran así como 3 a 5 líneas, muy objetiva, es solamente eso. Si tú tenías que checar un poquito más en detalle, tenía que abrir el guía de implementación, checar exactamente qué tendría que ser hecho. Entonces, eso ya está consolidado. Entonces, aquí los requisitos es el must, que debe hacer. Ese es el mínimo. Ahí, cuando checamos las consideraciones para implementación, é mais deveria, poderia, são mais sugerências e são mais um pouco mais de detalhe para apoiar-te como implementar as normas, que tipo de documentação tu tens que ter já listo em caso de um quality assurance review, uma avaliação de qualidade, se é interno, se é externo. Então, há muito mais detalhe, então isso ajuda muito mais. Então, eu trabalho muito cerca também de avaliação de qualidade. Então, para mim, sempre é um trabalho, porque tinha que abrir muitos documentos para ler e chegar à conclusão de que exatamente necessitamos para a norma X, Y ou Z. Então, agora já estás muito mais sencillo, porque tu sabes exatamente o que estás passando em um solo documento, ¿sí? Entonces, caminando, vamos ahora para las normas propuestas, ¿sí? Entonces, esa es la foto, entonces, tienes como platico con ustedes, tienes los 5 dominios y los 15 principios. Es importante, ustedes van a checar que dominio 1, ¿por qué dominio 1 no hay principios? Porque dominio 1 solamente el dominio ya hace todo el servicio, ¿sí? Es como la consolidación de misión, el de propósito, ¿sí? Aquí es importante explicar un poquito el glosario que cambió mucho. Eso es, y hay diferentes tipos de cambio. Ustedes van a checar que, por ejemplo, hay nuevos términos, cambiamos, por ejemplo, antes hablamos de servicio de consultoría, ahora estamos hablando de servicio de asesoramiento. Entonces son nuevos cambios y nuevas definiciones. Son palabras que ya estaban allá, pero cambiamos la definición. Uno que es importante, el consejo, ¿sí? Porque platicamos mucho de consejo, que auditoría interna reporta consejo, pero lógicamente no son todas las empresas que hay consejo y sector público puede cambiar. Entonces, por eso que explicamos más que consejo es el órgano máximo que tú tienes en su organización. Entonces, no necesariamente es la palabra consejo, pero es quien está a cargo de la auditoría. Entonces, cambiamos un poco más de las definiciones y hay muchos otros conceptos que creamos que no tenía, que no estabas claro y lógicamente eso no es todo, tienes que checar el listado, pero trabajamos un poquito más con la cuestión de riesgo, por ejemplo, alineando mucho más con conceptos de costo, toda la parte también para crear hallazgos de criterio, con efecto, condición, complemento, cosas que no tenía antes, entonces explicamos un poquito más. Entonces, glosario fue un ejercicio muy interesante y yo creo que lógicamente siempre tenemos otras ideas para continuar mejorando nuestro glosario, pero para mí cambiamos ya para otro nivel para apoyar los auditores. Y ahí cuando llegamos aquí para el dominio 1, entonces, dominio 1 en líneas generales es el que llamamos de elevator speech, ¿sí? Entonces, cuando tú estás en un ascensor y preguntan para ti, ¿qué tú haces? Tú trabajas con lo que, yo soy auditor interno. ¿Y qué hace un auditor interno? Esa es su respuesta. La auditoría interna aumenta el éxito de la organización al proporcionar aseguramiento objetivo y asesoramiento al consejo y la alta dirección. Listo. Entonces, esa es una forma muy sencilla y objetiva de explicar exactamente qué nosotros estamos haciendo para diferentes partes interesadas. Pero, otra vez, es muy importante después tú compartir exactamente, Fabio, yo creo que, no sé, necesita otra
palavra, tienes que cambiar algo, ok, vamos a escuchar. Yo creo que eso es muy importante. Y cuanto más personas platicando de la misma cosa, lógicamente puede generar otro cambio, ¿no? E aqui há duas coisas assim do lado esquerdo, assim, o que fortalece a auditoria, né? Então, o que estamos fazendo, né? Então, vocês podem mirar que são palavras fortes que estamos utilizando, porque é como manejamos nosso trabalho. Então, criação de valor, proteção, processos de governo, gestão de riscos, controle, tomada de decisão, credibilidade, capacidade de servir interesse público. Isso é novo, isso é muito importante também para nós outros. Ao lado direito, então, quando somos mais eficazes? Logicamente, quando temos independência, quando temos a capacitação adequada, somos objetivos, somos livres de parcialidade. Então, esse é o mínimo que temos que ter para ser mais eficazes e, logicamente, aí chegar e adicionar mais valor para nossas partes interessadas. Então, por isso que domínio 1 no hay principio, no hay norma, es solamente esa parte que es solamente el dominio ya es muy fuerte para seguir adelante, ¿sí? Ya dominio 2, 3, 4 y 5, ahí vamos a explicar un poquito más los dominios y las normas. Y también ustedes checan aquí que hay un foco principal, ¿sí? Cuando hablamos de dominio 1, 2 y 5, son para todos los auditores, ¿sí? Eso, lógicamente, todos têm que ter conhecimento de todas as normas, mas há sempre foco principal. Quando falamos de governo de la função, é muito mais o conselho e o executivo de auditoria. E a gestão de auditoria, que é como o engagement cycle, o fluxo de auditoria, é o executivo de auditoria que está a cargo. Aí, ao final, sim, aqueles 5 como já compartilhei com vocês, é o nosso dia a dia de planear a auditoria, executar, reportar. Sim, essas são as normas que vamos platicar aí. Quando, então, se platicamos de domínio 2, o que cambiou aqui? Antes, tinha o código de ética, então, você tinha como 1, 2, 3 e 5, já eram os 4 elementos de código de ética, aí nos cambios que eu vou compartilhar, pero agora, por isso que chama de ética e profissionalismo, porque há agora esse número 4, que é exercer o devido cuidado profissional, que antes era uma norma, que era lá 1.200 que a gente tinha, agora consolidamos como parte do domínio 2, porque quando estamos falando de ética, também temos que falar de profissionalismo. Então, por isso que estão caminhando juntos. Esse eu creio que é o principal cambio que cá temos, sim? Aqui que é importante compartilhar com vocês, isso solamente são uns highlights que já compartilhei, que é a consolidação. Há considerações para setores públicos também, isso é muito importante, porque há diferenças. Então, quando tu estás lendo as normas, há uma seção que pode, vamos fazer uma consideração para setor público, ou consideração se seu departamento de auditoria interna é muito chico, ou se tu estás fazendo outsourcing de seu departamento para outra empresa. Então, há normas que estamos fazendo comentários específicos para isso, sim. 3.1, a questão de competência. Agora, vocês vão checar que listamos as competências mínimas. Logicamente, não é solamente isso, pero isso já é importante, checar as competências mínimas que nós, como auditores internos, temos. Isso já é muito importante, já avançamos um pouquinho mais. A questão de valentia, isso é muito importante. Logicamente, nós, como auditores internos, temos que ter isso, porque estamos manejando riscos todos os dias com a administração, temos as situações que temos que pelear com a administração, compartilhar situações que não são muito boas para a administração, então a valentia é muito importante. Outro ponto que é importante de desenvolvimento profissional. Agora, independente se tu tienes certificações ou não, há que ter 20 horas minimamente de estudo contínuo todos os anos. Esse é mínimo. Sabemos que 20 horas já é muito pouco com tudo que estás passando, pero já começamos a caminhar já para que minimamente 20 horas e seguramente eu creio que isso vai continuar crescendo para próximas atualizações. E outra norma que seria para exceptismo profissional, que também, logicamente, essas partes está em nosso sangue, verdade? Isso todos que hacemos, a base de nossa auditoria interna, que antes não tinha, por isso agora há um pouquinho mais de detalhe para isso, para a norma 4.3.
Cuando hablamos ahora de dominio 3 de gobierno, yo creo que ese es uno de los principales cambios que tenemos en general, porque esa, otra vez platicando de los 5 puntos de por qué estamos haciendo la actualización, esa comunicación con otras partes interesadas no era muy sencilla antes en las normas. Entonces, ahora estamos mejorando un poquito más cuál es la expectativa que tenemos junto con el consejo, con mandato, apoyo que tú tienes que tener, las responsabilidades, qualificación, a interacción con el consejo, toda la parte de recursos que tú necesitas, la calidad y, lógicamente, a evaluación externa de calidad. Entonces, eso mejoró mucho, que antes no tenía casi nada de detalle, cuál es la comunicación, la responsabilidad, quién está a cargo de eso, esa responsabilidad de consejo, no es, eso es de auditoría interna, eso es de alta administración. Entonces, para mí, ese es uno de los principales cambios que tenemos hoy, es eso que tenemos del dominio 3. Eso que yo explico aquí también, entonces 6.1 ahora tenemos que llamamos de mandato de auditoría. Mandato es o que tenía ya en el estatuto de auditoría, pero ahora juntando, que es la autoridad, función y responsabilidad. Los tres juntos ahora llamamos de mandato de auditoría. Eso es muy importante, las principales calificaciones para un ejecutivo jefe de auditoría interna. Lógicamente, eso no está limitado, pero ya incluímos eso, platicamos mucho. Ok, si tú eres un ejecutivo jefe de auditoría, ¿cuáles son las calificaciones mínimas? Tú tienes que tener experiencia en auditoría, no, tú puedes trabajar como en finanzas, entonces trabajamos un poquito más las calificaciones, que eso no estaba muy claro. Otro punto es la cuestión de calidad. ¿O qué es calidad? Porque antes, solamente porque si tú participas del proceso de evaluación externa de calidad, ok, entonces tú recibió el certificado, entonces ya está listo. Eso no es calidad. Eso es importante que tú estás de acuerdo con las normas. Entonces, por eso que ahora estamos explicando un poquito más que calidad es conformidad, que hay que tener, pero también desempeño. Por eso que hay ahí otra norma que yo voy a explicar después para ustedes, que es justamente para checar el desempeño de auditoría interna y también comunicación con las demás partes. Ahí también cambiando un poco, né, las certificaciones para hacer evaluación de calidad externa, cambiamos un poco el proceso. Hay que tener mínimamente una de las personas del equipo tiene que tener CIA y hay que hacer un entrenamiento específico de IA para poder hacer la evaluación externa de calidad. Entonces, eso para mantener justamente la calidad de nuestro proceso y estandarizar el proceso alrededor del mundo. Entonces, eso es otro punto que cambiamos mucho también. Agora, quando platicamos de domínio 4, então, aqui é muito mais a parte de executivo de auditoria interna. Então, tudo que tens planificar, toda a parte de a estratégia de departamento, que tens que criar o estatuto, as metodologias, como que tem que coordenar isso com outras linhas, por exemplo, ou como que tu tens que coordenar seu trabalho com seu auditor externo, por exemplo. Então, isso aqui são cambios muito fortes que temos. Ya número 10 es mucho más la gestión de recursos y no solamente de recursos humanos. Entonces aquí por eso que queremos como 3 categorías: recursos financieros, recursos humanos y también recursos tecnológicos. Entonces ahí ya está mucho más detallado exactamente qué necesitamos. Comunicarse de manera eficaz. Entonces, comunicar los resultados, o qué pasa cuando tem errores y omisiones, o cuando la administración llega a la conclusión que tienes que aceptar, que vas a aceptar el riesgo, cuál es el proceso, cómo que tenemos que comunicar. Y ese para mí es más importante que 11.1, construcción de las relaciones de comunicación con las partes interesadas, porque es eso que hacemos todos los días, ¿verdad? Eso estamos manejando con diferentes partes todos los días y hacemos como advocacy de nuestra profesión, de nuestro departamento para diferentes partes. Entonces, eso, lógicamente, es responsabilidad de ejecutivo de auditoría. Todos los auditores, lógicamente, también tienes que hacer eso, pero el principal es el ejecutivo de auditoría interna. E, al final, que já compartilhei com vocês, entra que a responsabilidade da executiva é melhorar a qualidade. Então, você tem avaliação interna,
Aí que compartir com vocês a medição do desempenho, então se compartilhar um pouquinho mais como estamos melhorando e como vamos fazer aqui diferentes formas, e verificação e melhora do desempenho dos trabalhos. Sim, logicamente que é continuamente checar se estamos melhorando, os papéis de trabalho que necessitas cambiar, então isso é parte do processo de Kaizen, sim, de melhorar todos os dias que estamos trabalhando. Aqui, então, solamente os highlights. Antes, ustedes te acuerdan que teníamos las normas que es 2100 hasta 2130, que era la parte de gobierno, gestión de riesgo y control, pero tenía mucho detalle y de verdad no hablaba mucha cosa. Y también cuando tú tienes que hacer evaluación de calidad interna y externa, generaba mucha duda. Entonces, por eso tuvimos que simplificar y eso está solamente en la 9.1, explicando un poquito la parte de GRC. Aí, a estratégia da auditoria, incluímos outros elementos que antes não estava como mandatório, então, a visão, objetivo estratégico, a iniciativa para guiar a função. Então, é o mínimo que tu tens que ter. E também, estás claro a hora que tu tens que fazer como uma revisão anual de la estratégia do departamento, obter a aprovação do conselho. Então, todo isso também já estás um pouquinho mais alinhado. Cambia a 2040, então, não somente porque era a questão de políticas e procedimentos, agora é muito mais a metodologia e também compartilho muitos exemplos allá também para apoiar. Considerações para o setor público, que já platiquei com vocês, objetivos de desempenho, metodologia, evaluar desempenho, plano de ação, assim, há muita coisa, muitos exemplos para apoiar e que tem tanto que é o mínimo, que é o deve, aí também há outros pontos que estamos compartilhando allá, que são evidências, que poderia, deveria, então aí já há muita informação para, outra vez, melhorar o desempenho da auditoria interna, sim. Aí, então, quando chegamos ao domínio 5, é o que hacemos todos os dias, verdade? Então, planificar os trabalhos de auditoria, então, fazer toda a comunicação, avaliar os riscos, os objetivos, os critérios que vão utilizar como parte dos objetivos, quais são os recursos que necessito. Então, se eu necessito 5 auditores ou 3 auditores, quanto tempo, fazer todo o programa de trabalho. Aí, começamos lá toda a parte para executar os trabalhos, a checar a análise de los hallazgos, evaluar los hallazgos, recomendações, plano de ação, documentação de trabalho. Aí, ao final, hacemos a comunicação final e também temos todo o processo, né, de confirmar a implementação de los planos de ação que temos acá, sim. Aí, isso que é importante compartilhar com vocês, assim, tener a comunicação muito forte com nosso cliente, sí, desde quando estamos começando a auditoria, comunicações contínuas e depois para a CR. Então, isso deixamos muito claro. Aí também, umas dúvidas que aí, às vezes, que recebo por que não estamos platicando de auditoria ágil? Aí há umas justificativas para isso. Uno que, sim, em linhas generais, quando estamos platicando de comunicação, esses são princípios básicos de metodologia ágil. Pero não vamos incluir como uma norma, porque isso cambia muito. E nós outros, como auditores, somos buenos para criar problemas para nós outros. Então, hoje temos auditoria ágil, amanhã temos auditoria ágil 2.0, depois 3.0, 4.0. É impossível ter isso em normas. Podemos criar justamente guias para isso, pero cambiamos muito as palavras justamente para deixar mais claro que sim, os princípios básicos para garantizar a agilidade de nosso trabalho, sim, tienes que estar allá, isso sim, a comunicação, isso tudo, pero não vamos utilizar que chamamos de buzzword, que justamente isso cambia muito. Então, amanhã pode ter outra metodologia, outra palavra, e aí teria que cambiar a norma. Então, por isso a decisão não é exatamente falar de metodologia ágil, pero los conceptos, si tú estás leyendo, tú vas a checar que estás allá también. Mejoramos mucho la parte del programa de trabajo, exatamente todos los detalles. Por ejemplo, cuando tú estás creando el programa de trabajo, todo lo mínimo que hay que tener en el programa de trabajo, que sea de objetivo de control, los riesgos que tienes, procedimientos que tú tienes que hacer, que sea de inspección, de confirmación, análisis, sí, esta es mucho más compleja.
esse também que é um pouco, agora, por exemplo, os reportes são mandatórios, por exemplo, que antes era solamente um guia, agora estamos incluindo como mandatório, ter a causa raiz, efeito, complemento, significado, todo isso, os conceitos que antes eram solamente recomendações, agora há que ter. Também há que ter, por exemplo, a conclusão, rating, para todos os hallazgos e também para a conclusão de seu engagement. Então, há duas conclusões. Então, por uma questão de prioridade, então, para quando tu envias o reporte, há que ter, por exemplo, uma lógica, se tu envias o reporte, ok, que eu tenho que fazer primeiro? Hallazgo 1, ou 3, ou 5? Não, então, porque se há um rating, é muito mais fácil para chegar à conclusão e, logicamente, o rating que tienes do trabalho de auditoria. Outro ponto agora também que temos é a questão de las recomendações e os planos de ações. Há que ter os dois. Esse também genera muita discussão. Se necessitamos os dois, há que ter a recomendação e o plano de ação. Por hora, a proposta é manter os dois, sim. Em linhas generais, então, aqui temos nova estrutura. Vocês já checaram, já racionalizamos 6 elementos: missão, definição, código de ética, princípios, normas e guias de implementação. Já está em las normas. A alineação de las normas com os princípios, então, há toda a lógica, verdade? Então, tu tienes os domínios têm os princípios têm as normas têm os requerimentos, o que necessitas de evidência. Então, se estás muito mais lógico, verdade? Então, a finalidade da auditoria, os 15 princípios, o que necessita para a implementação e evidência de conformidade, e câmbios que já compartilho com vocês. Então, há muitos dos câmbios que, para mim, dos mais importantes que me gostaria de platicar outra vez, é a conexão da junta diretiva com a auditoria interna, as responsabilidades que temos, a definição que temos aqui, as qualidades, que é desempenho, mais conformidade, e muito mais detalhes para apoiar os outros, para fazer trabalhos com mais qualidade, sim. Agora, os temas obrigatórios, explicar também muito rapidamente que estamos trabalhando com isso, sim. Então, temos os 5 domínios, verdade? O propósito, ética, governo, gestão e desempenho. Essas são as normas. Os temas obrigatórios, que passa aqui? Essas para conectar, o que platicamos é a questão de los riscos emergentes. Como vamos fazer com os riscos emergentes? Então, os temas obrigatórios é como uma parte de domínio 5. Então, vamos a ter normas específicas, por exemplo, para cybersecurity, ESG, gestão de terceiros, governo, tecnologia da informação, gestão de fraude, gestão de privacidade. Então, o que passa? Se tu vas a hacer uma auditoria de cybersecurity, tu tienes que checar as normas específicas que tienes de cybersecurity para garantizar que está sendo al mínimo que tienes de cybersecurity. Fábio, pero que passa, por exemplo, se eu não tenho auditoria de cybersecurity em meu plano, não tenho nada disso, o que vai passar na avaliação de qualidade? Não vai passar nada, vai quedar solamente como não aplicável para ti, porque tu não tens como parte de seu plano de auditoria interna. Pero, se tu tienes 2 ou 3 auditorias que é de temas obrigatórios, tu tienes que checar as normas que são específicas para esses temas obrigatórios. Isso, então, como compartilho com vocês, é outro grupo que estás trabalhando, que estás manejando isso, sim. E eu vou explicar agora os próximos passos. Então, isso que estamos fazendo agora, então, as normas, então, começou já em 2022. E isso começamos quase, foi todo o ano de 2022, já começamos, em realidade, já começamos em 2021, mas 2022 que começou mais forte, fazendo toda a estrutura que compartilhamos com vocês. E 2023, aí agora já estão trabalhando com os temas obrigatórios, pero depois desse grupo tienes que compartilhar com os outros do conselho para fazer a análise, a revisão e depois empezar a consulta pública, que por hora não temos uma fecha. Assim, a parte das normas, vocês sabem, já começamos, sim, e isso vai quedar aí para em inglês vai cerrar a hora 31 de maio, para espanhol eu creio que vai hasta 15 ou 18 de junho, algo assim, em português vai hasta 18 de junho. Então, e os temas obrigatórios, já tive a oportunidade de checar, já não sei se vão cambiar mais, mas isso
en 2022. Yo recibí con un par de ellos para hacer la revisión. Yo compartí mis comentarios. Yo creo que no sé cómo va a quedar la estructura, pero sí es mucho más detallado do que ustedes están checando, están acostumbrados con las normas generales, porque ahí son normas, ahí son temas mucho más específicos de auditorías que tenemos que hacer. Ahí la publicación, como compartí con ustedes, eso vamos a hacer en Q4, entonces yo creo que ahí, eso ya diciembre, enero de 2024, cuando ahí ya estás aprobado, ya estás listo. Y la fecha efectiva, entonces, que va a quedar es solamente cierre de 2024, yo creo que de enero de 2025, entonces son 12 meses después de la publicación, ahí de hecho ya es efectivo. Por ejemplo, entonces, si tú estás en proceso de evaluación externa de calidad, ahora 2023, 2024, aún tienes que utilizar las normas que tiene hoy, no va a ser las normas que estamos trabajando, solamente 2025. Si 1 de enero de 2025 tú empiezas el proceso de evaluación externa de calidad, ahí ya son con las normas que estamos trabajando. Hasta diciembre de 2024, tú vas a utilizar las normas que están actuales. La misma cosa va a pasar con CIA. Entonces, si tú estás estudiando para la prueba de CIA, entonces, hasta 2024, cierre de 2024, la parte 1, que tienes más cosas de las normas, por ejemplo, va a quedar ainda con las normas que están ahora. Ya para 2025, entonces, cambia la estrutura, que están trabajando con eso, entonces va a tener otro material, así como la evaluación externa de calidad, va a tener un nuevo material, como un manual para eso. Entonces, 2024 es que vamos a utilizar como una parte de transición, ¿sí? De las normas actuales para las nuevas normas. Entonces, eso es la misma lógica para programa de certificación y para la evaluación externa de calidades. Y interna, lógicamente, también la misma lógica, ¿sí? Entonces, por favor, otra vez, ya platiqué eso 1, 2, pero voy a cerrar platicando eso. Es mucho importante escuchar de ti. Estás disponible ya en sitio tienes la liga en español, la encuesta está en español, toda la propuesta de las normas también están en español. Entonces, por favor, tome su tiempo y vaya a compartir sus comentarios, porque es muy importante que otra vez estamos leyendo todos los comentarios, 100% de los comentarios, y estamos ahora haciendo una tendencia, cuáles son los principales comentarios que estamos recibiendo, para otra vez platicar en julio, que en julio vamos a tener una junta de consejo para checar justamente los principales temas que probablemente si hay una recurrencia de muchos asociados, es que tendríamos que hacer un cambio para compartir con ustedes otra vez los cambios que hicimos y tener la aprobación antes de cerrar el año. Entonces, antes de diciembre, la idea es tener ya la aprobación como compartir con ustedes, ¿sí? Entonces, hay mucho material, hay videos de Anthony Pugliese, hay videos de Mike Peppers, que es el chairman de nuestro consejo, hay videos explicando un poquito más del proceso, hay diferentes traducciones ya, entonces, sí, por favor, tome un poco más de su tiempo, que eso, otra vez, las normas no es del consejo, es de nosotros. Nosotros somos responsables por nuestra profesión y por garantizar que tenemos normas actualizadas y de acuerdo con la necesidad de nuestras partes interesadas. Entonces, lea el borrador, platica con, tú puedes hacer grupos de estudio y queremos escuchar de ustedes. Con eso, sí, muchas gracias por la atención de ustedes. Entonces, cierro con eso, elevando las normas, elevando la profesión y elevando el impacto. Otra vez, muchas gracias por la atención. Yo creo que tenemos unos minutos para preguntas aquí también. Entonces, Francisco, ahora contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabio. Efectivamente, bueno, ya como decimos, la pelota está en nuestra cancha. Lo que nos toca es ir a hacer lectura del material. Está accesible, por ahí estuvimos enviando los links para que ustedes puedan entrar a las páginas y bajarla en los idiomas correspondientes, en español y en portugués, dependiendo del idioma que ustedes utilicen. Y es muy importante pues tener la participación, esa retroalimentación por parte
de Latinoamérica para que esto recoja las particularidades de nuestra región. Entonces, pues instamos una vez más a leer las normas y a comentarlas, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, por aquí no he visto alguna, no he visto ninguna, pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos atender. Sientan la libertad de abrir el audio. Vamos a estar, este webinar está siendo grabado y va a quedar disponible para que ustedes lo puedan volver a ver. E a apresentação, aí eu vou compartilhar com o Roberto, aí Roberto aí pode aí compartilhar com vocês também aí no sítio de... Pero sim, eu posso compartilhar sem problema. Perfecto. Muchísimas gracias, Fabio. Tengo una pregunta. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Maricel Cáceres, desde San Pablo. Primero, felicitaciones por la iniciativa. Realmente necesitamos también modernizarnos en nuestra profesión de auditoría interna y, bueno, no podemos quedarnos fuera de todas las innovaciones. Mi pregunta está enfocada en la parte de recursos y más concretamente lo que está vinculado con la tecnología. Si sería posible que no vamos a colocar claramente algo establecido en la norma, pero sí tal vez al nivel de sugerencias, una parte en los sites. Estoy pensando principalmente en el de Brasil, que yo trabajo acá en Brasil, pero también puede ser americano. Tengamos sugerencias de qué tipo de recursos tecnológicos podemos utilizar en la profesión, visto que cada vez más vamos a tener que interactuar con la tecnología de la propia compañía. Entonces, si es posible, ahí ayudarnos, no solamente para hacer la gestión, principalmente cuando las compañías tienen sistemas de gestión de riesgos y de compliance, pero también para ejecutar nuestro propio trabajo. No sé si puede haber un poco más de interacción en ese sentido, porque mi opinión personal es que hemos ido avanzando mucho utilizando las herramientas de Microsoft, pero no siempre hemos pensado qué cosa más concreta podría ser para la profesión. Es una solicitación que yo hago desde mi lugar. Y de nuevo, felicitaciones y muchas gracias por este espacio. No, excelente, buena pregunta, Maricela. En líneas generales, no va a quedar en las normas ese tipo de detalle, pero seguramente es algo que podemos trabajar para un guía. Pero también tenemos que solamente tomar un poco de cuidado para no escribir nombres de softwares o algo así. Entonces, teríamos que pensar en algo un poquito más general. Estamos hablando de análise de datos o de visualización o cómo hacer una combinación de análisis de datos y con visualización, o ya como inteligencia artificial, que aí todos estão enterados de ChatGPT, obviamente sem falar de ChatGPT, pero como poderíamos já utilizar inteligência artificial para melhorar a eficiência do departamento. Então, esse tipo de coisa, sim, já estamos platicando, pero temos solamente que tomar um pouco de cuidado como escrever isso para não gerar advertising para outras empresas, pero sí, totalmente de acuerdo. Excelente punto, Maricela. Y un segundo tema que me gustaría colocar, básicamente basado en la experiencia, es qué importante que es lo que ustedes están proponiendo en términos de unificar el tema del rating, porque cuando vamos trabajando durante la ejecución de las misiones, va todo muy bien, la interacción es buena, ni todo el mundo le gusta ser auditado, claramente, pero construimos un ambiente muy, muy interesante
hasta que llega el rating del trabajo final, y ahí perdemos, perdemos nuestro cliente, perdemos el foco, la simpatía, la empatía y todo lo demás. Entonces me parece espectacular esta idea del rating, inclusive la forma que trabajamos nosotros, tenemos para cada finding una valoración de cuál es la criticidad, y después llegamos en un overall que es para el job, el trabajo, el proceso como todo. Ahí me parece súper interesante y me coloco a disposición para ayudar si en algún momento necesitan foco y fuerza en ese tema, ¿ok? Realmente felicitaciones de nuevo porque cuando tenemos que inclusive hacer algún trabajo de ciberseguridad o de otro, en donde se mezclan otros frameworks, la dificultad a la hora de establecer cuál es la forma y nunca dejando de lado nuestra valoración de profesional, coloca como que parece que nosotros queremos complicar la situación, no queremos darle transparencia, cuando en verdad tenemos un aspecto que es nuestra propia opinión. Por eso me parece también interesante y de nuevo me coloco a disposición para ayudar en ese tema que me parece fundamental a la hora de la comunicación, no solo estratégica, pero también táctica y operacional. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Maricel. Tomamos en cuenta su disposición y para cuando en algún momento toquemos este tema, porque en realidad, efectivamente, pues es un reto para los auditores el tema de calificar la conclusión, ¿verdad? Porque se tiene que considerar varios aspectos de tal manera que eso sea aceptable y que tenga un propósito. Y al final del día el propósito es que haya un reconocimiento sobre la situación del proceso o el área que nosotros estamos auditando. Tendría una consulta para hacerle a Fabio. Mi nombre es María del Carmen Rúa, soy de Uruguay, y es sobre el sector público. No sé si me escuchan. Sí, sí. Sí, perfecto. Uno de los conflictos clásicos que tenemos en el sector público es respecto a la confidencialidad de la información y la transparencia. Cada vez más tendemos a transparentar los datos en las organizaciones públicas, pero en la práctica nos encontramos con ese conflicto, confidencialidad versus transparencia. La verdad que no tuve oportunidad de finalizar la lectura de todas las normas, pero en la parte específica que tiene que ver con ese punto, en el sector público quedó simplemente mencionado como que los auditores del sector público deben comprender y cumplir los requisitos jurisdiccionales con respecto a la divulgación de información. Creo que quedó medio escueto y no sé si hay alguna guía o se profundizará en ese punto, porque realmente en la práctica hoy es un tema que nos complica, sobre todo en las organizaciones como pueden llegar a ser las organizaciones superiores de auditoría, el tema. Sí, não, de hecho, quando platicamos do setor público, isso cambia muitíssimo de país para país, é muito complexo, assim, que tuvimos, por exemplo, uma vez que checamos diferente, por exemplo, como estava Japão, com Inglaterra, com Brasil, com Estados Unidos, então isso foi muito difícil para chegar como um promédio e nível de detalhe que seja fácil para todos, sí, pero hasta este momento no hay no hay un cambio, pero es importante así otra vez escuchar, si poder incluir comentarios allá y algo que yo pueda ir después compartir con ellos, para el nivel que tenemos hasta el momento fue el máximo que podemos llegar para alinear con los otros países. Pero sí, eso va a cambiar un poquito de país para país, y mi sugerencia en una situación de evaluación externa, de calidad o interna, eso tienes que dejar isso muito documentado, que essa é a lógica que tienes aí do setor público do Uruguai. Então, se isso está bem documentado,
Ahí yo no Sí, creo que... Uruguay lo tiene regulado. Sí. Uruguay lo tiene regulado. El tema es que frente a la práctica del ejercicio profesional, nos entra el conflicto en las partes interesadas, ¿no? Porque Sí. en definitiva, sobre todo en las organizaciones superiores de auditoría, que obviamente que también hay normativa nacional al punto, pero sí tener un poco más de orientación respecto a que ese principio, a veces la confidencialidad tiene un punto en donde hay que ver y analizar exactamente quién es tu parte interesada, a quién Así es, estás tiene que rindiendo dejar eso cuenta. muy documentado, así es. ¿Para quién tú Entonces, estás con redes enviando? sociales, con toda la información que está a veces no tan regulada, pero sí, Sí. fluye mucho más. Entonces creo que es un conflicto donde hay que ponerle foco porque complica bastante la ejecución, Sí. en la confianza del trabajo, y también es un riesgo reputacional para la función de auditoría gubernamental. Sí, no, de acuerdo, es un Creo punto. sí, sí, no, y creo que es la oportunidad también, María Carmen, para que incorpores tus comentarios y que estos sean con el propósito para que sean vistos y considerados. Ahora, hay un tema sobre la revisión y completar la encuesta y plantear los comentarios, que esto no necesario tiene que ser todo, ¿verdad? Si ustedes consideran que sobre una parte Sí. quieren hacer los comentarios, pues solo se pueden ir a una parte, pues porque hay un tiempo que se tiene que invertir en la lectura y en el llenado de la encuesta, pero también igual puede ser por parte. Entonces, Sí, creo que es así la es, oportunidad que tenemos para hacerlo. de acuerdo. Bueno, Yo muchas tengo gracias. una pregunta también de Uruguay, Graciela Barros. Tú dijiste que son de aplicación, excelente la charla también, te felicito, que son de aplicación a partir de 2025. Sí, así Los es. que somos, los que estamos haciendo docencia en este tipo, tenemos que seguir dando las normas actuales, las que son de aplicación actual para las personas que trabajan en auditoría interna, pudiéndole dar un panorama de lo que está pasando, ¿no? De los cambios que se vienen. Pero las normas, en realidad, las que tienen que estar aplicando la gente que trabaja en auditoría interna estos 2 años son las anteriores. Sí, así es. Eso continúa hasta como diciembre de 2024, porque todo el año de 2024 es ese periodo de transición para pensar exactamente los cambios que necesitas hacer en el departamento, pero 2024 continúa con las normas que estamos trabajando hoy. Ahí ya 2025 sí, que ya es efectivo, ya empieza con las nuevas normas. Exactamente ese es el proceso que vamos a seguir. Está perfecto, muchas gracias. Okay, muchas gracias. Fabio, hay una pregunta más, Nicolás está levantando. Vamos a dar cabida a esta pregunta final y después cualquier consulta, pues cualquier pregunta Sí, adicional que tengan, se le agradecemos que nos las envíen por correo, por temas de tiempo, ¿verdad, Fabio? Tengo entendido que sí, tiene que sí, ahorita sí. que salir, tiene que viajar. Muchísimas Sí. gracias, disculpa. No. Hola, Nicolás, yo Sí, creo Nicolás. que... Sí, sí. Creo haber escuchado en algún momento dado que el instituto iba a cambiar la palabra confianza por credibilidad. No sé si me corrigen o es una nueva forma de observarlo, porque confianza normalmente siempre se pone, pero crear credibilidad es un término completamente diferente, ¿no? Hasta lograr lo que en cierta manera Fabio ha estado mencionando, ¿no? En ese efecto del cumplimiento y sobre todo los efectos relacionados con la comunicación. O sea, yo voy generando credibilidad para luego llegar a la parte final, que es la confianza. No sé si es pertinente, me corrigen o no. No, ese es un buen punto, Nicolás, pero cuando checamos otra vez el dominio 1, no, la cuestión de credibilidad aún está
cá, então não estamos mesclando com a questão de confiança, assim, então é muito mais credibilidade com a parte interessada, a criação de valor. Então, a parte de credibilidade, como tu bem disseste, é importante e vamos a manter, por isso como estás como, é uma das palavras mais fortes que temos aqui em Domínio 1, assim, exatamente isso, estou totalmente de acordo contigo, sim. Muchas gracias. Graças a ti. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos entonces por la participación. Vamos a estar llevando a cabo otros eventos durante este mes, estén pendientes. Igual los quiero volverle quiero recalcar, por favor, la lectura de las normas. Estamos poniendo allí el link donde pueden conectarse, donde pueden identificar las normas y que puedan, que tengan la oportunidad, ¿verdad?, de hacer los comentarios que ustedes consideren a bien, ya sea para todas las normas o específicamente para algún punto. Ahí estamos a la orden y cualquier pregunta, por favor, nos las hacen llegar. Muchísimas gracias y tengan un excelente día. Muchas gracias a todos, fue un placer. Hasta.